Hola gente hermosa, gente bonita, sean bienvenidos a una emisión más de Viernes de Cultura entre nosotros. Ya es viernes, ya es para estar acá. Bueno, unos salimos de la escuela y nos vamos a rumbear, otros salimos de la escuela y nos vamos a descansar. No sé sus planes, pero a mí me encantan porque como bien les comenté el episodio pasado, los Viernes de Cultura entre nosotros es esa cosa que me trae ansiosa todo el tiempo. Pero bueno, gente, ¿qué tal les está pareciendo? Ya estamos por el tercer episodio. Gracias a Dios es un gran avance y estamos continuamente, vamos con más. Pero bueno, como lo vieron en el episodio pasado, que estuvimos hablando sobre el Día de la Raza con los profesores Daniela y el profesor Alfredo, de esa gran perspectiva de lo que es el Día de la Raza, cómo a nuestros días va cambiando todo su tiempo. Pero bueno, gente hermosa, gente bonita, yo les comento a ustedes, ¿qué pasaría si toda su vida estuvieran en un lugar donde se sienten cómodos, su zona de confort, donde toda su niñez ahí la pasaron, la disfrutaron, pero de la noche a la mañana, por terceros problemas, se tienen que ir de ese lugar de origen, tienen que emigrar de ese lugar de origen, tienen que adaptarse a un nuevo estilo de vida, tienen que cambiar todo lo que era su día a día para poder, por así decirlo, sobrevivir a un nuevo entorno? Para eso, gente hermosa, gente bonita, tenemos aquí y damos la bienvenida, damos por inicio a esta serie de compañeros migrantes y tenemos aquí a un gran compañero de nosotros, de nuestro grupo, que es venezolano, se llama Miguel Ángel. Y bueno, aquí está. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muchas gracias. Bienvenido a este espacio. Es un podcast totalmente Viernes de Cultura entre nosotros. Un espacio recreativo para todos nosotros. Hablar de cultura no siempre va de aquella superficialidad, sino también va de la profundidad, ¿no? ¿Qué es la profundidad? Bueno, aquello que nos entorne, que nos hace desde el inicio de una forma nuclear para exportar esa parte a algo que florece, ¿no? Sí. Pero bueno, compañero, tú eres migrante, ¿no? Preséntate, por favor, primeramente con todos ellos. Sí, soy Alexander, tengo aquí 4 años de migrante, vengo de Venezuela y pues estoy muy feliz por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Claro. Wow, siéntete a gusto. Aquí este es un espacio para ti, tu casa si la quieres tomar así, pero 4 años ya viviendo aquí en México. Wow, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Tengo 16. ¿A los cuántos te viniste entonces? A los 12 años, ¿no? ¿Y cómo fue ese hecho de decir, te vas para México? Pues al principio sí fue impactante, pero pues ya era algo que teníamos planeado. Más que nada mi papá y yo. Él ya tiene 9 años acá, entonces ya era algo planeado de que yo me viniera a México. Yo estaba emocionado, obviamente era un niño pequeño, pero pues sí era un poco difícil dejar a toda mi familia. Prácticamente mi viaje lo hice solo y yo llegué acá nada más con mi papá. Ok, dices que estabas emocionado. ¿100% estabas emocionado? O como tú bien lo mencionabas, tenías ese pesar de mi familia, también la otra parte donde, oye, ya toda tu vida la hiciste acá, ¿no? Entonces, posiblemente muchas veces nos vamos de viaje, ¿no? Suena de primer impacto, wow, nos vamos a conocer, a disfrutar, ¿no? Pero no es lo mismo de, nos vamos de viaje, nos vamos a vivir a otro país, ¿no? ¿Qué ocasiona en ti esa parte en cuestión de reflexión o pensativa y lo demás para algo nuevo? Sí, bueno, pues al principio sí fue obviamente emocionante. Yo era un niño y pues quería estar con mi papá, ya tenía mucho tiempo sin verlo. Ya pues con el tiempo fui como que entrando en razón de que, bueno, voy a vivir a otro país, una cultura diferente, gente diferente. Voy a dejar atrás todo lo que tenía, mis amigos, mi escuela, mi familia. Entonces al principio fue bien, pero después ya fue más impactante. Y al momento del viaje fue muy triste, obviamente, porque tuve que dejar muchas cosas atrás. Pero pues nada, me tuve que adaptar. Totalmente, ¿no? Adaptarse para sobrevivir, ¿no? Cuando llegas aquí, ¿con qué imagen llegas de México? Mundialmente, México, sí, tiene una gran cultura a nivel mundial. Pero a nivel social vivimos bajo, bueno, una inseguridad y eso se ha hecho de manera pública, ¿no? Pero tú, ¿bajo qué concepto llegas a México? Pues bajo el concepto principal que tenía de México eran las películas de Luis Miguel. Veía muchas películas así, bueno, las películas de Luis Miguel, veía así como se veía México, Acapulco, y me lo imaginaba muy así, esa vibra así bonita, me parecía muy bonito. Luego lo que me cantaba mi papá, era muy bonito aquí en México, y pues sí, realmente sí lo es. Obviamente, como todos los lugares, pues tiene lo suyo, ¿no? Claro. Pero sí, me pareció muy bonito, así fuera mi perspectiva de México.
Pero sí cabe aclarar que en Venezuela pasan muchas las películas de Luis Miguel, ¿no? Sí. Sí, es lo que yo tengo entendido. Ok, dices que llegas aquí, dices, ok, me parece bonito, entretenido. Más cuando llegas aquí, ¿cuál es tu primer shock? Dices, wow, de primera entrada, esto lo llego, no lo tenía en mi país, y aquí llego y luego está. Pues de primera entrada, yo cuando llegué al aeropuerto en Toluca. Ok. Toluca, entonces saliendo del aeropuerto, para mí fue impactante. Lo primero que me noté eran los vehículos, los automóviles. Okay. Vi muchos BMW, muchos Audis, vehículos que en Venezuela no es muy común ver, precisamente por algo muy concurrente allá en Venezuela, que es el problema de la gasolina. Entonces, en primera instancia, eso fue lo más impactante. Luego también ver así la ciudad como tal, Toluca, ver lo grande que era, cómo era, se me imaginé Nueva York, era muy, para mí fue impactante y fue muy bonito, me emocioné, porque pues de donde vengo, en Caracas, pues eso, sí es una ciudad, pero es una ciudad muy antigua, o sea, prácticamente se quedaron a la medida del 2000, de ahí ya no se avanzó mucho. Entonces al principio fue muy impactante ese tema. Ok, perfecto. Y ahora, estando aquí, ¿qué es lo que, y más bien estando aquí, por tu mente pasó, ya soy de aquí, me voy a quedar aquí, o estuviste todavía sintiendo como la parte, vengo aquí por un tiempo, pero yo me quiero regresar? Pues sí, al principio esa era mi idea, venir acá, paso 5 años acá de mi vida, por lo menos tener 17, 18 años y espero poder regresar, espero que la situación de Venezuela mejore, Claro, porque era algo muy importante para mí regresar a Venezuela. totalmente, sí. Y cuando llegas, ¿notas similitudes con Venezuela o al menos donde vives en el aspecto de que, pues sí es diferente, pero hay ciertas similitudes? Pues de similitudes como tal, no podría decirte si sí, porque donde vivía, antes de mudarme de la ciudad, vivía en un pueblo. Era pueblo así, decir como aquí Tlaxcala. Entonces Ok, era un pueblo muy sencillo, eran casas, no había edificios. Entonces sí fue como un choque. Prácticamente ya este es un país más tecnológico. Ver así las pantallas grandes, oír los vehículos. El entorno como sí en sí es más fuerte, más actualizado. Las calles totalmente. llenas, el tráfico, algo que no, en país no es muy común, pues es eso. Pero como tal, no sabría decirte si, pues esa calidez que tuve al principio, porque llegando acá al aeropuerto, sí tuve interacción con muchos mexicanos, Ok, muy buenas personas, muy amables, y eso fue lo que me dijo, bueno, no es diferente como en Venezuela, la gente es muy amable, es respetuosa, es lo que esperaba. totalmente, sí. Ahora, muchos de los migrantes siempre están por un sueño, ¿no? En este caso, el sueño americano, que es llegar a Estados Unidos, ¿no? Por, bueno, mejorar sus condiciones de vida y traer a sus familias, pues, mejor adquisición económica. Tú viniste aquí a México con partes, que obviamente por las condiciones de tu país vienes, Sí. ¿no? Sin embargo, ¿tú vienes acá con esa intención o solamente porque tus papás dicen, vas a venir acá porque el país está en esa situación? O sea, también fue una ilusión tuya y un propósito que tú querías. Pues sí, principalmente sí quería, más que nada estar con mi papá, donde sea, pero quería estar con él. Y el motivo principal era salir del país, porque prácticamente ya era muy difícil vivir en Venezuela. Actualmente lo sigue siendo. Son muchos temas políticos, sociales, es algo, ya era muy peligroso aparte. Era incómodo, no se vivía tanto el estudio como es acá. Era muy difícil estudiar y poder salir adelante. Entonces, más que nada en esa parte, esa fue la idea, salir de allá para que pueda seguir mi vida, pueda estudiar, pueda tener una carrera. Eso fue la idea principal y obviamente pues yo también la quería. Claro, sí, totalmente. ¿Y la has tenido o la tienes? Pues sí, actualmente sí la tengo. El hecho de estudiar en una preparatoria privada, pues sí me hace feliz. Me da la motivación de pues, seguir adelante, porque en Venezuela, donde vivía, por lo menos, era más fácil estar en una escuela pública que privada. Y el problema de las escuelas públicas es que no habían clases 3 días de la semana, nada más lunes y martes o miércoles y jueves eran los días que tenía clases. Los demás eran paro, como siempre Ok, había paro. perfecto. Entonces, pues supongo que los ciclos sí se terminaban, pero de manera inconclusa, ¿no? Inconcluso. Entonces era muy difícil avanzar, Sí. ¿no? Por otro lado, ¿no? La cuestión cultural.
ya vas conociendo en estos 4 años, que también hay que hacer un paréntesis, ¿no? Llegaste en pandemia. Claro. Llegaste en pandemia. Primero, antes de llegar a pasar a lo cultural, ¿cómo viviste esa parte de pandemia aquí y adaptarte a una situación, pues, de pandemia? Sí. Bueno, yo traía la pandemia desde Venezuela y, por ejemplo, por la parte del estudio, a mí me mandaban PDFs donde venía toda la guía de estudio. Yo sé que aquí era común y fue común en pandemia hacer clases en línea, pero es algo que en Venezuela no teníamos por la falta de electricidad y de internet. Entonces, a nosotros los alumnos de Venezuela nos mandaban en PDFs. Me acuerdo cuando vine para acá, estaba en primer año apenas, nos mandaban PDFs y teníamos que estudiar. Entonces, cuando ya terminé mi primer año de Venezuela, aquí en México, comencé el segundo año de secundaria, aquí en México, en la Escuela de México, y fue impactante. Al principio fue muy impactante lo de las clases de línea. El hecho de que prenda la cámara, el micrófono, habla, participa, era muy... Al principio no estaba acostumbrado. Se supone que uno debería estar así activo. Para mí fue algo muy nuevo, al principio fue muy impactante, estaba temeroso de eso. Y en otro lado, el simple hecho de no poder interactuar con gente así de manera presencial. Como todo tiene que estar en mi casa, prácticamente encerrado en mi cuarto. Como venía de Venezuela, tenía que por lo menos estar un mes en mi cuarto hasta que se dieran cuenta que yo no tenía COVID. Y eso también fue muy impactante. Llegar y estar todo un mes encerrado en el cuarto. Claro, sí. Creo que es algo que creo que lo generalizo, no así a grandes rasgos, pero es algo que no solamente tú viviste, no creo que muchos bajo sistemas que no tienen gran capacidad para poder conllevar una gran explosión a nivel educativo, creo que resulta un poco complicado, ¿no? El primer impacto en las entradas, ¿no? De que fue pandemia, porque se estaban empezando a crear sistemas, desarrollar softwares para cómo le vamos a hacer con los estudiantes, ¿no? Entonces, fue algo complicado. Creo que a nivel global, Sí. ¿no? Hay quienes sí tuvieron la oportunidad de, anteriormente yo interactuaba con esto, posiblemente sí, me resulte paso a paso, pero más fácil, ¿no? Pero hay gente que realmente no, y fue complicado, ¿no? Ahora, tú vienes de otra nación, te vienes a estar aquí en tu segundo año, que fue cuando entras y dices, ¿qué es esto, no? Sí. Que es muy impactante, como bien lo mencionas, ¿no? ¿Y te gustó? Pues de gustarme, al principio pues no era que me gustaba, sino que lo hacía por obligación obviamente, pero ya con el tiempo me fue adaptando. Pero no fue algo que me gustó como tal, porque fue muy repentino. Al simple hecho me dijeron, entra a una clase en línea desde tu computador, desde tu celular, pues fue muy impactante, no me lo esperaba. Pero pues ya con el tiempo me fue acostumbrando y sí me fue gustando. Totalmente. Sí, no, bajo estudios, es un hecho que te puedas adaptar a un nivel socioeconómico, cultural más alto que más para abajo, ¿no? Ahora, tú estás acá y si te volteas a ver hace 5 años, ¿no? A ese Alex de hace 5 años, bajo toda la evolución que has tenido, ¿no? Bajo la presión o bajo tu querer, ¿no? ¿Cómo podrías reflexionar a base de eso? ¿Cómo de la noche a la mañana cambió tu vida drásticamente en la cuestión tanto, pues, familiar, porque ahora, como bien comentas, vives con tu papá, y también ahora con la cuestión educativa, y más adelante tocaremos los amigos? Sí, pues sí fue un cambio muy drástico de 5 años, claro, ya pasó mucho tiempo y ahorita ya vivo una vida como mexicano como tal. Pero pues sí, mis primeros 2 años sí fueron muy difíciles, diría yo. Llegando como extranjero, no conociendo a nadie. Mi primera interacción con un mexicano de mi edad ya después de 2 años de haber llegado acá. Prácticamente no estaba acostumbrado, no podía hablar, era introvertido. Para mí era muy difícil. Entonces pues esa reflexión de decir, bueno, sí, salir de tu país, conocer gente nueva, ir a un lugar nuevo, sí es muy difícil, pero pues prácticamente muchos venezolanos tienen que hacerlo por la situación en Venezuela, tristemente. Claro que sí. Pero bueno, cada vez hay más oportunidades y esperemos que todo salga bien, ¿no? Sí. Algo muy puntual que tú tocaste y que te dijiste, que cuando hablabas y más bien tuviste la primera interacción con una persona de tu edad, ¿no? Los mexicanos tenemos la fama como de, pues, somos muy alegres, somos que muy, que también nos valen muchas cosas, ¿no? Es una cultura, si lo ponemos en una perspectiva como que
Ahí va, entre más o menos, ¿no? ¿Y cómo fue ese choque cultural con el tuyo, con la persona, en este caso, quiero suponer que un compañero, Sí. con tu compañero mexicano? ¿Cómo dices, wow, esta persona es de otra cultura? Claro. ¿Cómo lo asimilas? Pues al principio yo llegué hablando con mi acento venezolano. Entonces empezar a hablar con gente así de México fue como muy el acento, más que nada. Yo hablaba normal, pero era como muy, no sé, me sorprendía, o sea, la manera de hablar acá. Entonces así, de esa manera. Realmente al principio con las primeras personas que hablé y ya empecé a hablar con más personas, fueron muy amables conmigo, de hecho. Yo esperaba o pensé, como la Rosa de Guadalupe, de que me iban a hacer bullying por ser venezolano. Yo dije, ¿será que me van a hacer bullying? O algo así. Pero no, de hecho no me trataron muy bien al principio, fue lo que no lo esperaba realmente. Y sí, noté al mexicano que es una persona muy alegre, muy contenta, que hasta en los días malos sonríe. Y es algo que me hizo decir, bueno, vaya. No me esperaba si el mexicano pensaba que iba a ser una mala persona, no de mala manera. Ahorita me doy cuenta que el mexicano es una muy buena persona, muy amable. Y de verdad fue muy alegre para mí conocer así al mexicano. Obviamente ese choque cultural, por ejemplo, con el acento o con las palabras. Sí, pues al principio fue difícil, pero ya uno más o menos se está acostumbrando. Pero sí, no hay un video muy famoso, no sé si lo has visto, que ronda mucho por ahí, que dice, los de México no tenemos acento, luego pasan los de Panamá no tenemos acento, después pasan los de Cuba no tenemos acento, ¿no? Creo que los temas del acento son un tema cultural que indirectamente nos genera un poco como de expectativa, ¿no? Sí. Pero qué bueno que la pasaste bien, que lo pudiste sobrevivir y bueno, muy naturalmente, ¿no? Sí. Ahora, tú estando aquí, ¿qué pasa con tu familia que se quedó allí? Si te vienes con tu papá, tu mamá se quedó allá. Sí. ¿Qué pasa con más allá de ella, con tu demás familia? ¿Está preocupada por ti? ¿Qué te dice? ¿Tú cómo le dices, no, pues voy bien? ¿Tú cómo le vas mostrando ese avance a tu otra familia? Sí, recuerdo que al principio todos los fines de semana me llamaba que si mi abuela y mis tías me preguntaban cómo era México, que si estaba pasando bien, que si disfrutaba. Yo les decía sí, pues al principio era como vacaciones. Ya más al tiempo, por ejemplo, hace 2 años ya me decían cómo te va, cómo te portas, cómo te ayudan en clases y cosas así. Digo, pues bien, ¿y cómo es la situación allá en México? Y pues por obvias razones es mucho mejor que la de Venezuela. Y entonces en ese tema de que me digan disfrútalo porque es algo que tristemente nosotros no vamos a poder vivir. Eso me dicen mucho, disfruta lo que tienes y valóralo. Totalmente. Sí, es algo que muchas veces nos dicen y bajo una inmadurez no lo podemos hacer, ¿no? Pero bueno, ahora pasando a lo cultural, tu país es un lugar megadiverso muy culturalmente, ¿no? En la cuestión donde le queramos tomar en la biodiversidad, ¿no? En la misma cultura, las tradiciones, las costumbres, ¿no? México también es un país ciertamente con tantos tintes culturales, ¿no? Sí. ¿Y cómo ves tú ese cambio? ¿O cómo ves tú, si los de cierta manera los podemos comparar, cómo lo asimilas? Posiblemente hay esta similitud entre el mío y entre México. Pues realmente cuando llegué acá, ver así la cultura como tal, sí era muy diferente que la de Venezuela. En Venezuela sí somos culturales, pero es más que nada en el pueblo. Allá en el Venezuela hay un dicho que de Caracas para afuera es Monte y Culebra. Yo vivía en Caracas, que era la ciudad, y en la ciudad no era muy cultural, pero para afuera ya era mucha cultura. Eran los diversos estados. Cuando llegué aquí en México, darme cuenta de todo, por ejemplo, Día de Muertos o Navidad, cosas así, fue como muy impactante. Yo decía que es muy bonito. Me parecía muy bonito cómo decoraban o cómo se celebraba de esta manera. Entonces, como tal, casi no comparé, porque no tenía como tanto así para comparar. No fue algo que viví mucho en Venezuela. Aquí sí lo viví, fue muy interesante al principio. Dije, pues muy interesante. Y hasta ahora estoy muy, muy alegre. Me gusta mucho. Aquí, por ejemplo, el Día de Muertos. Me gusta mucho la cultura, la comida que hacen, cosas así, también Navidad. Cosas así me encantan de México. Okay. ¿Has visitado varios estados de la República o no? Ahorita aquí en México casi no. He visitado Tlaxcala nada más, Puebla, Querétaro, cosas así. Pero nada más hasta ahora. ¿Y qué es de lo que te gusta cuando tú has ido y dices, esto es cultural y no hay mucho en mi país respecto a esos lugares? Algo que sí veo que cada que viajo es el patriotismo que hay aquí en México.
En todos lados veo las banderas mexicanas, así imágenes de próceres mexicanos. Y es como impactante porque en Venezuela no es muy común, sí se da, pero no es tan común como es acá. Entonces me parece muy bonito como decoran, por ejemplo, las calles aquí cuando es el 15 de septiembre. Y lo he visto en muchos lugares cuando viajo o cuando he viajado. En Querétaro o en Tlaxcala, que decoran muy bonito. Es algo que me encanta demasiado. Claro. ¿Hubo en ti un conflicto respecto a ello? En el país, ciertamente hay patriotismo, pero no como el que hay aquí en México. ¿O cómo tú asimilas esa parte? Pues ¿cómo? Ajá, por ejemplo, acá en México somos, como tú bien lo mencionas, muy mexicanos, Sí. ¿no? Y en tu país también, bajo ciertas condiciones, y entendemos las condiciones, no se tiene esa bandera ahí como de Venezuela, ¿no? Mas, sin embargo, ¿qué es esa comparativa que tú dices? También en el país somos muy orgullosos de nosotros. En mi país, pues como tal, sí somos orgullosos mucho de lo que tenemos, del país que somos. Realmente tenemos muy en alto lo que somos Venezuela y respetamos. Obviamente, pues no tenemos una imagen muy clara del venezolano porque como todo, ¿no? Pero en Venezuela, para mí no era tan común ver así una bandera de Venezuela colgada en una pared. Pero sí se da mucho. Pero más que nada se da fuera del país. No es tanto Ok. algo que esté dentro del país. Y aquí yo observo mucho, he observado que está dentro del país, que se muestra mucho el mexicanismo. No como los venezolanos, que lo mostramos más es afuera del país. Que representamos Venezuela, pero fuera del país. Respecto a eso que tú comentas, la televisión te manda y te da una expectativa muchas veces diferente a lo que es realmente. Tú ahora, desde que radicas aquí en México, ves a tu país mediante los distintos medios y dices, ¿es cierto o no? Posiblemente tú lo mencionas, ¿no? Hay la gente que está en otro lado y dice, soy muy venezolano, ¿no? Y sí se da internamente, pero no tan a flor como se da de manera extranjera. ¿Cómo esa parte, ahora, cómo ves esa, o que lo ves desde afuera? ¿Cómo ves a tu país desde afuera? Pues Venezuela, tristemente, desde hace más de 20 años ha sido lo mismo que es hasta hoy en día. Sigue siendo los temas políticos, en el crimen, todas esas cosas. Y de manera, más que nada, se representan son las protestas. En Venezuela hay muchas protestas, demasiadas. Todos los días se hacen protestas. Apenas como fue el golpe de, bueno, no el golpe de Estado, sino el fraude electoral, se salieron muchas personas a protestar y pues realmente sí se muestra en las noticias lo que pasa. Yo tengo familiares allá en Venezuela, sí le hemos hablado, le hemos preguntado. Y pues es eso, es ese estigma de no podemos hablar de Venezuela porque si no nos pueden hacer algo. No se puede hablar de Venezuela si estás en Venezuela. Hace poco, Maduro, el presidente, había dicho que tenían que borrar WhatsApp. Claro, sí. Precisamente por este tema, porque no se podía hablar de lo que estaba pasando dentro de Venezuela. Cada que hablara alguna persona de lo que estaba pasando en Venezuela, lo buscaban, lo arrestaban, lo golpeaban. Hay gente que asesinaron por eso. Entonces, no es algo como que gritemos por ayuda, porque no podemos hacerlo, no lo podían hacer. Y era más de afuera que buscaban ayuda que de adentro. Adentro lo único que podían hacer era resistir. Claro, sí. Pero, bueno, esperemos que se mejoren las condiciones, ¿no? Ahora, ¿cómo fue tu primer amigo mexicano que tú hiciste aquí? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mi primera amistad, todavía me acuerdo, un amigo, Luis se llama. Fue muy... ¿No quieres mandar saludos a tu amigo Luis? Sí, espero que sí lo vea, Perfecto. mi amiguito Luis. Ok. Lástima que dejé de hablar con él. Bueno, Luis fue una muy buena persona al principio. Bueno, como siempre. Me explicó muchas cosas de México. Fue una persona muy amable. Me dijo, no, pues México es así. En estas palabras no las puedes usar. Por ejemplo, chaqueta. Aquí la chaqueta, pues, lo que es. En Venezuela la chaqueta es un suéter. Entonces, cosas así él me explicaba de cómo tienes que hablar, de que si te dicen así, no digas que es de broma, o que son muy llevados aquí los mexicanos. Y que no te sientas mal, que prácticamente nada más es de broma, es de amigo, de amistad. Entonces ese proceso de tener un amigo acá fue muy interesante. Conocer a otra persona de otro país fue muy, muy interesante para mí. Entonces sí lo disfruté demasiado. Y pues cada que conozco a alguien sí es esa parte. Como un intercambio cultural, ¿no? Sí. Totalmente. Tengo entendido que allá es un lugar ciertamente inseguro, ¿no? Y aquí pues también se tiene esa fama. Pero en la cuestión de esa relación social en la cual se puede hacer amigos, se puede salir a socializar, que se pueden salir a comer, ¿aquí hay más libertad de hacerlo o allá? Aquí, sin duda aquí hay mucha más libertad de salir a conocer, a salir a hacer un amigo.
Allá era mucha la inseguridad de que te secuestraran, de que te mataran. Antes de que yo me viniera, yo me acuerdo donde vivía. Era muy común los secuestros de niños. Secuestraban niños, les quitaban sus órganos. Fue algo muy impactante al principio. Yo tenía mucho miedo, me acuerdo. En la escuela, de hecho, cerca de mi escuela había otra escuela y justamente se había hecho en polémica de que se habían raptado un niño, lo habían secuestrado y seguía desaparecido. Entonces sí, era mucha la situación así difícil, no era tan fácil salir así como convivir. Donde vivía no era muy común ir a los cines. Aquí tú puedes decir, no, un fin de semana vamos al cine, vamos a ver una película. Allá en Venezuela no. Allá en Venezuela el plan más sencillo era, no sé, vamos a jugar fútbol en una cancha. Aquí no era, allá no es tanto de vamos a la plaza, vamos a comprar ropa o vamos a comer. No es tanto así, no tenemos esa libertad como tal. Ahorita, de lo que sé, en Venezuela apenas hace un año han abierto muchas plazas, muchos centros comerciales, cosa que cuando yo vivía no había, estaban todos cerrados, o las habían clausurado o el gobierno las había expropiado. Se quedaban con parte de la plaza y la cerraban. Oh, ok, ok. Y entrando a los tintes de la vida cotidiana, tú llegando aquí a México, ¿cuáles, o más bien, sí tuviste esa parte como de, yo hacía este hábito en Venezuela y ahora aquí ya no lo puedo hacer porque la cultura de aquí no está muy bien vista? Pues algo que es muy común, que también mi papá me ha contado, es que el venezolano se habla con mucho cariño. Es muy normal que tú vayas a una tienda y que te digan, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué necesitas? O cosas así. Entonces yo, por ejemplo, a muchas compañeras pensaba que era falta de respeto. Yo le decía, no, mi amor, no pasa nada, cosas así, pero con cariño. Pero no el cariño de que yo quiero tenerlo contigo, sino Claro, el cariño sí. de, pues, mi cultura, por ser muy así. He estado en muchos problemas por eso. De hecho, casi me suspenden una vez de una escuela Wow. precisamente por decirle a una compañera, no, princesa, no pasa nada. Algo tan sencillo que para mí es muy normal, es algo que aquí no está bien. Y eso fue algo que al principio sí me costó, porque era muy normal para mí hablar así. Porque es algo que hacemos todos los venezolanos. Hablamos con mucho cariño, pero con respeto. Claro, sí. Bueno, aquí sí nos hablamos de tal forma, pero ya cuando es muy confianza, si lo has notado, ¿no? Quiero imaginarme la cara de tus compañeras, ¿no? De, ah, caray, este compañero me está hablando de tal forma. Tú desde luego con una buena intención, ¿no? Sí. Pero eso ha sido lo único que has batallado, o también hay varias cosas. Pues eso. Otra cosa sería el acento que luego hablaba. Antes hablaba mucho más rápido de lo que hablo ahorita, porque en Venezuela es muy normal, donde yo vivía en Caracas, que la gente hablara como corrido, hablara muy rápido. Y otra cosa es que se habla en Venezuela realmente con muchas groserías. Cosas que aquí no es normal porque, pues sí, se me salían muchas cosas así que yo no quería decirla de mal manera, pero era como mi forma de expresarme. Entonces esas fueron cosas que tenía que dejar de hacer con el tiempo, tenía que acostumbrarme, tenía que hablar más despacio porque la gente no me entendía. Y esas fueron las cosas que como que al principio tenía que ir entendiendo, tenía que ir aprendiendo a cómo hacerlas, a cómo conllevarlas. Ah, ok, perfecto. Entonces esa fue como la parte de tu adaptación, ¿no? Sí. Y bueno, también la parte adaptativa. No en Venezuela y ni tampoco en México, de manera mutua, hay lo mismo, contiene lo mismo en la cuestión gastronómicamente, en la cuestión, bueno, comida chatarra, puedes decirlo, por comida, bebidas, inclusive todo eso, ¿no? Cuando llegas aquí, desde luego que México se tiene con esa fama, la gastronomía de México, ¿no? Cuando llegas aquí, también llegas con ese chip de decir, a ver, voy a probar unos tacos. Sí. En el principio, pues yo tenía la imagen de los tacos como Taco Bell, o sea, no como un taco como lo que es ahorita, como lo que sé, como es lo que es el taco. Entonces, la primera vez que lo probé, la primera vez que me trajeron un plato que tenía unos tacos, fue impactante, como que no sabía que era así, pero ya al probarlo fue otra cosa. Mis primeros tacos fueron tacos de pastor. Increíbles. Increíbles. Una cosa muy increíble. Aquí la gastronomía es impresionante en todos los sentidos. Y mientras más ibas probando, más me enamoraba. ¿Qué ha sido de lo que más te ha gustado? Realmente lo que más me gusta comer, por ejemplo, cuando voy así no sé, a la casa de Toño, Sole, es lo que más me encanta. Sí. Me fascina de una manera increíble. Es algo que estoy enamorado totalmente. Es muy rico. Mira, y antes fíjate que se hacían con partes del cuerpo humano, ¿eh? Ya, gracias a la colonización ya se hace con cerdo, pero qué bueno, entonces te gusta mucho el pozole. Sí, demasiado. Y en cuestión de la bebida, tengo entendido que ya se toma mucho la aguapanela, ¿no? Sí. Sí, es como por así decirlo, como el chocolate de acá. Sí, se podría comparar muy bien, porque aquí es muy normal, por ejemplo, tomar chocolate con tamales, ¿no? Tomar así chocolate, comerte un tamal,
Y en Venezuela es muy común tomar agua panela y comerte una empanada. Ah, ok, Es algo que se perfecto. comía en la calle. Y bueno, respecto a esa cuestión de las bebidas, también aquí llegaste a probar cosas que allá no había y dices, ah, wow, eso está padre. Sí, ¿Cómo muchas cuáles? cosas. Pues sí, en principal la comida mexicana fue lo que más me impactó. Muchos dulces, papas. Algo que en Venezuela decimos, el Dorito, el único que hay es el rojo. Y aquí la variedad de Doritos que hay. O las papas que no sé, los chistris, a cosas así, los chetos. Ujú. Aquí hay una variedad inmensa entre dulces, como todo le echan picante. Eso fue algo que fue muy impactante al principio, como todo era picante. A mí simplemente comerme, no sé, un dulce de mango con picante, ya para mí era muy picante. Ok. Y al principio sí fue impactante, fue como, wow, todo tiene picante. Ajá. Yo no estaba acostumbrado hasta los Doritos, que en Venezuela los Doritos no tienen picante. Ah, ok. Aquí los Doritos de Nacho sí tienen picante. Entonces al principio sí fue muy impactante, fue como muy impresionante. Perfecto. Pues mira, mientras no se nos piquen los dientes o nos dé gastritis, sobrevivimos, ¿no? Pero bueno, gente hermosa, gente bonita, continuamos con más aquí en la entrevista con nuestro gran amigo Alex de esta nueva serie Compañeros Migrantes. Continuamos, vamos a un corte musical. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión, para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión, para ornar las rubias crines del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas y del sol. Wow, gente hermosa, gente bonita, estamos de vuelta aquí en Viernes de Cultura entre nosotros. Aquí, y bueno, ¿qué tal les gustó esta gran canción? Una canción que nos compartió nuestro gran amigo Alex para recordar, bueno, su momento estando ahí en Venezuela. Pero, Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando aquí en este espacio totalmente creado para ti? Pues excelente, muy agradecido, muy contento. Ha sido muy chévere, muy bien. Y bueno, Perfecto. Chévere, una palabra que es como algo muy cultural de tu país, ¿no? Sí. Que tiene varios significados, ¿no? algo muy bueno, diría yo ahorita. Perfecto. Muy bueno, muy chévere. Muy chévere. Bueno, y hablando justamente de esas adaptaciones, ¿no? Y en la parte cultural, tú has adoptado algunas tradiciones mexicanas y también has dejado de hacer tradiciones venezolanas. Pues en la parte de tradiciones venezolanas, por ejemplo, en diciembre era muy común, yo lo hago con mi familia, hacer hallacas. Las hallacas es como un tamal oaxaqueño. Ok. Entonces en esa parte sí lo seguimos haciendo. Y adoptar mexicanas, por ejemplo, el Día de Muertos, lo celebramos.
En el Día de Reyes también lo celebramos, que es algo que en Venezuela no hacíamos. Lo celebramos acá en México, lo disfrutamos, pasamos el tiempo. El 15 de septiembre también lo celebramos con amigos o familiares fuera de nuestra familia como tal. Entonces, esa es lo que hemos adoptado aquí de México. Y pues nos ha encantado a mi familia y a mí me encanta. A mi mamá, a mi papá. Nos encanta demasiado, es muy bello. Claro, sí. ¿Te costó en la parte como de voy a empezar a hacer otra cosa? Pues sí, al principio fue como no sabíamos qué hacer como tal, porque éramos venezolanos, mi papá ya tenía más tiempo acá, entonces él más o menos ya la tenía más clara, pero para mí fue como muy, wow, ir al panteón y eso, hacer la comida, dejarla en un altar, o las flores de cempasúchil, ¿no se llama? Sí. Entonces todo eso fue como muy impactante al principio, porque algo que no estaba acostumbrado a hacer, entonces las veladoras, prenderlas, todo eso para mí fue como muy wow, no sabía que lo hacían así, pero ya con el tiempo me fue gustando este tema. También con el 15 de septiembre, todo lo que hace la fiesta es muy, muy interesante. El grito, para mí es muy espectacular. A mí me gusta mucho lo del 15 de septiembre. Ok, perfecto. Y ahora que tienes este proceso de vida, que vives 12 años en tu país de origen y te vienes a vivir a otro lado, pasas un proceso de adaptación. Ahora, ¿cuál es tu perspectiva de vida? Pues mi perspectiva ahorita de vida como mexicano ya. Realmente, o sea, sigo siendo venezolano, yo amo mi patria, pero ya me veo prácticamente como mexicano, convivo con puros mexicanos, con mis amigos, ya hasta hablo como mexicano, adopté la forma de hablar del mexicano, su forma de llevarse, cosas así. Entonces, pues mi perspectiva de vida es como decir, soy venezolano en mi casa y de mi casa para afuera soy mexicano. Es algo muy así para mí. Wow, ¿no? Y es algo que lo conllevas naturalmente, ¿no? Sí. Wow. Y bueno, ya tristemente estamos en la parte final de este espacio y como siempre se acostumbra en la parte final a dar una reflexión, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir a toda la audiencia, ¿no? ¿Cómo es esa perspectiva de una persona migrante, ¿no? ¿Y qué son aquellas cosas que tú empezaste a valorar, que tienes que pasar, muchas veces se tienen que sufrir, ¿no? Pero ahora, ¿cómo le das esa reflexión social a toda la gente que nos está escuchando? Pues yo creo que lo más importante que hay que entender es valorar a la familia como tal, a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestras madres, porque pues para mí fue muy difícil tener 12 años y tener que salir de la casa de mi madre, de sus abrazos, dejar de estar ahí al lado de ella para venir a un país extranjero y estar solamente con mi papá. Entonces dejar a mi familia de lado fue pues algo muy impactante para mí. Entonces yo le digo a esa audiencia como tal que valoren a su familia, valoren lo que tienen, sean felices con lo que tienen, traten de llevar una vida tranquila y pues disfruten, que su país es muy hermoso. Totalmente. Bueno, Alex, muchas gracias por estar aquí en este programa Viernes de Cultura entre nosotros. Espero que la hayas pasado bien y también que no sea la última vez que estés aquí, sino que también nos vengas a acompañar en distintas ocasiones. Pero muchas gracias por estar aquí. A usted, muchas gracias. Bueno, gente hermosa, gente bonita, esto fue un programa más de Viernes de Cultura entre nosotros, estrenando esta gran serie de compañeros migrantes. Tuvimos ahora la perspectiva de un compañero que vivía en Venezuela y tuvo que, por temas terceros a él, tuvo que migrar y ahora radica en otra parte que es diferente a su nación. Y también esténse atentos porque van a venir, así como él, más personas a dar su perspectiva de vida, su perspectiva cultural, solamente aquí, en Viernes de Cultura entre nosotros. Gracias, gente hermosa. Tengan un excelente fin de semana. Nos vemos hasta la próxima. Guardo memorias, tantas historias de nuestros padres al contarnos que eres bueno.